Yo soy Gigi, como pueden ver, amo el color verde y también amo el pollo Sux, que es lo que cenaron hoy, entonces un aplauso a los que cocinaron, por favor. Estudié diseño, entonces amo todo lo que tenga que ver con diseño, moda y arte en general, entonces si ustedes han visto mis historias o conocen mi depa, si no, algún día, tengo 1000 fotos y prints y cosas como artsy pegadas en mi pared, porque genuinamente creo que es algo como que nos conecta como humanos y es algo que me encanta y me da vida y creo que le da vida a los lugares, pero que ame el arte no significa que le sepa tanto, entonces siéntanse en la libertad de corregirme si digo algo incorrecto. Pero justo por esto me emocionó mucho hablar de lo que estamos hablando estas semanas. Primero porque me encanta el artista y la obra de este artista, y también porque pertenece al arte barroco, que para mí es algo como súper cautivante, es muy famoso por los claroscuros y básicamente genera tensión, es como muy teatral y alguna vez leí que era como coexistencia de contrarios. Que a ver, eso se me hace como muy poético, pero yo lo definiría como drama, o sea, algo común en cualquier salón de la UDLAP, ¿no? Pero Rembrandt, del autor que vamos a hablar hoy, del artista, fue una de las personas más reconocidas de su época, porque tenía esta capacidad de llevar este drama en sus pinturas al interior de la gente. Entonces no era un drama que perseguía a los demás, sino que los llevaba hacia la introspección. Y este artista pintó la obra de la cual hemos estado hablando desde la semana pasada, que se llama El regreso del hijo pródigo. Y lo pintó en una época, ya estaba súper viejito, estaba casi ciego, y él se sentía representado por las personas que estaban en esa pintura. Del lado izquierdo está el hermano menor en esta pintura, y no sé si podemos poner la foto de la pintura, pero bueno, del otro lado está el hermano mayor, que es completamente distinto al hermano menor. Y no sé, ¿quién de aquí tiene hermanos? ¿O quién de aquí vive con roomies o primos muy cercanos? A veces no es tan fácil la convivencia como suena. No sé si son de esos hermanos que se acusan entre sí, o de esos hermanos que se cubren las espaldas con sus papás, o que se enojan porque no lavan los platos cuando les toca. No sé si son quienes les hacen buena o mala fama con profesores. A mí me pasó que yo tengo una hermana 8 años mayor y estuvimos en la misma escuela. Yo estuve en esa escuela toda mi vida y cuando yo entré a la escuela yo era la hermana chiquita de Fer, porque todos mis profes ya le habían dado clases a mi hermana. Pero conforme me fueron conociendo, mi hermana se empezó a volver la hermana grande de Gigi. De hecho, hace poco se encontró a profesores y era como, ah, sí, Fer, la hermana de Gigi, ¿no? Entonces, creo que también nos tocó averiguar quiénes éramos sin esas etiquetas. ¿Quién eres sin ser hermana de, amiga de, hija de? Y creo que mucho de lo que somos también es gracias a las personas que están a nuestro alrededor. Soy quien soy gracias a mi hermana, a mis papás, a mis amigos, porque esas personas nos forman para bien o para mal. Mi hermana fue la típica rebelde sin causa, que llevaba, y la verdad sigue llevando mucho la contraria, y ella pues me permitió a mí aprender de sus aciertos, pero también de sus errores. Por ejemplo, ella luchó muchísimo por estudiar lo que quería, por irse a otra ciudad a estudiar, ser foránea, y a mí ya no me tocó luchar tanto, porque ese era mi estándar. Yo pude estudiar lo que quería, me pude venir a Puebla, pero tal vez si ella nunca lo hubiera hecho, yo nunca hubiera tenido ese ejemplo y tal vez nunca lo hubiera soñado. Pero por otro lado, mi hermana es súper confrontativa. Es una persona, es la típica millennial que se pelea en Facebook y en mi cabeza eso genera como muchas peleas y mucho conflicto. Entonces, para mí es algo malo y yo crecí teniendo miedo al conflicto y miedo a la confrontación. Entonces, pues, soy muy mala, nadie se pelee conmigo, por favor, porque lloro. Pero quiero que ahorita, es el primer tiempo de preguntas, comenten en sus grupos si hay algo que sus hermanos, amigos, roomies, primos hayan influenciado en su vida o en sus decisiones o forma de ver las cosas para hacer lo mismo o hacer lo contrario. Les juro que va a tener algo que ver con la plática. Hermanitos.
Y ya, ¿no? A todos nos ha pasado eso. Y ahora sí, volviendo a un poquito a la obra y a la historia que cuenta, justamente habla de estos dos hermanos. Si pueden ver, ahora sí está la obra allá. Y la historia que cuenta esta pintura, primero la contó Jesús en una parábola, que Jesús incursionó en el storytelling, por si no sabían. Y las parábolas básicamente son historias muy sencillas que él bajaba para que la gente común y corriente como uno pudiera entender una enseñanza más profunda. Entonces, la obra se titula, les digo, El regreso del hijo pródigo, y la parábola es igual, que básicamente este hijo pródigo es el hijo menor. Les voy a resumir un poquito lo que nos contó Aniela la semana pasada, pero él básicamente había pedido la herencia de su padre, que en ese entonces era desearle la muerte. O sea, él había dicho como, ojalá ya te murieras, dame todo el dinero que me hubiera tocado cuando te mueras, ¿no? Y se fue a un país lejano, se fue a gastar todo el dinero en mujeres, en trago, en juego, y después se quedó sin nada, se quedó solo, y pues vio que estaba teniendo que trabajar en condiciones miserables y se dio cuenta que alguno de los trabajadores de su padre le estaría pasando mejor que él, ¿no? Entonces vuelve arrepentido y le dice a su papá como, oye, aunque sea de chalán, pues dame chamba, ¿no? Le estoy pasando fatal. Y el papá ni siquiera duda en siquiera contratarlo, ¿no? Él le regresa sus chanclitas, le regresa el título de hijo y le permite volver a casa y aparte le hace una fiesta, ¿no? De quien yo les quiero platicar en realidad es del hermano mayor, que es el que está parado del lado derecho con su vestimenta roja. Y el hermano mayor también está en este pasaje de Lucas, a partir de Lucas 15, a partir del 25, que básicamente él estaba chambeando en el campo. Mientras todo esto pasaba con el hijo menor, él estaba en el campo trabajando y le habla a uno de los siervos de su padre y le dice como, oye, ¿por qué hay tanta música? Y el siervo le contesta, pues es que regresó tu hermano y tu papá aparte mandó matar al ternero más gordo para hacerle una fiesta. Y entonces se enojó, ¿no? Porque él había estado trabajando todos esos años y su hermano había estado gastando todo el dinero del padre y a él es al que le hacen fiesta. Entonces él no quiere entrar a la fiesta, se queda afuera y su papá se da cuenta que no están sus dos hijos. Así que sale, le pide al mayor que entre y le dice como, oye, pues es que yo me quedé aquí, yo no te desobedecí, yo seguí tus órdenes y a mí ni siquiera un cabrito me has dado para echarme la coca con mis amigos el domingo. Y tu hijo que va, gasta todo tu dinero en mujeres, le das al ternero más gordo. Y esto es lo que les quiero leer textualmente, pueden ver la parábola bien en la Biblia, pero dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y siento que al leer esto o al leer solo esta parte, lo primero que yo pienso es como, bueno, medio envidiosillo el hermano mayor, pero también tiene un punto, ¿no? O sea, él también se quedó a hacer lo correcto. Y para mí justo esta historia y esta pintura refleja esta coexistencia de contrarios que hablan, pues, en el arte barroco. Y a ver, no quiero que esto se sienta como arte, historia y cultura, pero hay un detalle que para mí lo explica todo en la pintura, que es la luz. Si ustedes ven la pintura, ahorita que se ponga, hay como un halo de luz celestial que da al Padre. Y esa luz viene desde el Padre, inunda al Hijo y el papá tiene sus brazos extendidos. Y a un lado está el hermano que hasta a su espalda se puede ver como la sombra lo jala, ¿no? Apenas se distingue como que le refleja un poquito la luz en la cara y tiene las manos recogidas, que su expresión corporal dice mucho. Y esto también se ve en la historia, se ve en la pintura, en la parábola. El hermano mayor está enojado, está resentido porque él se quedó e hizo lo correcto. Y eso lo hace mejor, ¿no? Es una pregunta capciosa. El hermano mayor en esa época representaba a los fariseos y escribas, que son como los religiosos y sabiondos de la época, básicamente tu tía católica que hace como comentarios imprudentes en las fiestas. Y eran personas bien juzgonas, se sentían superiores a todos y aparte se sentían con
esa superioridad moral justo de decir tú no estás cumpliendo lo suficiente con Dios. Y esa es una enfermedad que tiene el hermano mayor, que tenían los escribas y fariseos, que tiene tu tía católica y que está presente en muchos lados, que es la superioridad moral. Es este sentimiento de yo lo estoy haciendo bien y no solo eso, es tú lo estás haciendo mal. Y a ver, no me malentiendan, yo no estoy diciendo que hacer las cosas bien está mal, solo que en este caso el hermano mayor ya no hacía las cosas porque estaban bien y porque le nacían hacerlo bien, sino para sentirse más merecedor que los demás. Él era dueño de todo lo que su padre, pero aún así él creía que merecía más el amor de su papá que su hermano mayor que se había ido. Y no solo eso, no solo creía que lo merecía más, creía que su hermano menor merecía el desprecio. Es así como cuando te dan una dona a compartir y estás midiendo equitativamente qué te toca. Y si el que parte y reparte se queda la mejor parte. Pero ¿qué pasaba cuando tus papás te daban algo? Siempre estaba el típico, pero es que a ella le tocó más. Pero es que sus palomitas están menos quemadas que las mías. Y no es en realidad que tú quieras tener más que tus hermanos. Es que quieres que tus hermanos tengan menos que tú, ¿no? Y aún si has cumplido. Si eres ese hermano que lavó los trastes, tendió su cama, ayudó a recoger la mesa, te mereces más la dona que tu hermano, ¿no? ¿O tú crees que merecen la misma parte? ¿Crees que merecen la misma parte de amor de sus papás? Porque el padre de esta historia sí. A pesar de que el menor hizo muchas cosas mal y el mayor se quedó aparentemente a hacer lo correcto, el papá piensa que ambos merecen el mismo amor. Y también creo que esta reacción es lo que pasa o lo que influye en que el hermano mayor como que lo reciba tan mal, ¿no? Porque él esperaba a lo mejor que su papá casi le escupiera, ¿no? Que le enumerara la lista de cosas que él hizo por él, yo te di techo, casa, cobija, que lo humillara disfrazado pues de justicia, o que en todo caso sí lo pusiera a chambear como jornalero, ¿no? Les ha tocado a esas personas que a veces hacen favores con ganas de echárselos después en cara. A veces pienso que el hermano mayor quería eso del padre, que le diera una lección, y aparte era una lección merecida, porque sí se había pues equivocado. Y por mucho menos de lo que el hermano menor hizo, a muchos ya no nos hubieran pagado la uni. Pero el padre ve que su hijo, el hijo menor, viene arrepentido a su casa y lo recibe con misericordia. A veces empatizar con el hermano menor es bien fácil. Pues al carnal le valió el mundo, tomó una decisión, lo arriesgó todo y se equivocó. Regresó arrepentido, con la cola entre las patas, y su papá lo recibió con mucho amor y misericordia. Pero es un poco más difícil empatizar con el hermano mayor, porque es reconocer el resentimiento, el orgullo, la ira, el odio, como una reacción humana que tenemos todos, y aparte de alguien que ha intentado hacer todo bien, y que aún así, después de tantos intentos, recompensan más a quien se equivocó. Mi pregunta aquí es, ¿qué hace más daño? ¿La supuesta inmoralidad del hermano menor o el resentimiento y la superioridad moral del hermano mayor? Y es lo que quiero que comenten ahorita en sus grupos. ¿Qué crees que te afecta más personalmente? ¿El egoísmo del hermano menor o el resentimiento del mayor? ¿Has sentido que tienes mucho rencor y que no sabes cómo manejarlo? Platiquen y ahorita volvemos. Es bien lindo ver cómo alguien es perdonado y cómo el Padre, Dios, siempre nos va a aceptar de regreso. Pero pues justo también es complicado reconocer que el hermano mayor también está lejos de su casa. Igual podemos ver en la pintura cómo está más lejano del padre, pero eso es porque él ha puesto esa misma distancia con su rencor. Él es dueño de todo lo de su papá, él nunca perdió su título de heredero, digamos, pero ni siquiera es capaz de ser agradecido, porque no puede concebir que su hermano sea tan dueño como él. Su papá lo recibió de vuelta, le volvió a dar el título de hijo, y él está enojado porque no puede concebir que su hermano sea tan dueño como él. Y esto es porque alegría y resentimiento no pueden existir al mismo tiempo. Volviendo a ver la pintura, a mí sí me parece a primera vista que el hermano menor es más querido por su papá, la verdad.
está, está inundado por la luz, su papá tiene las manos sobre él, le está dando como una muestra de cariño, y el otro hermano se siente lejano, se siente rígido, justo tiene sus manos recogidas, pero justo es esa distancia que a él ha puesto. Y esto es porque él tampoco se quiere reconocer como hijo de su padre, ni como hermano de su hermano. A veces esta pelea de claroscuros, esta coexistencia de contrarios, lo que nos hace es estar polarizados. Desde la sombra, ves cuánta luz recibe el otro. Desde el hermano mayor, ves cuánta luz recibe el hermano menor. Y no entiendes por qué se ha cometido tantos errores. Y es un círculo vicioso. Y empiezas a pensar de forma polarizada. O eres esclavo o eres amo. O tienes miedo o muestras desprecio. Y eso uno siente cuando está en las sombras. Todo lo ves como luz o sombra. Dar un paso adelante es entender los grises de la pintura. Es dejar de hacernos las víctimas, pero tampoco es sentirnos superiores. Es salir de nuestro rencor, entender las historias de los demás, pero también entender las propias. Es reconocer que nos hemos equivocado hasta cuando hemos intentado hacer todo bien, porque de buenas intenciones pues no se vive, pero tampoco tirarnos al suelo y sentirnos insuficientes. Y en un mundo polarizado es bien difícil hacer puentes, pero es lo que intenta hacer el padre en esta historia. Él hace la invitación a sus dos hijos a que vuelvan a casa, a su fiesta. A veces creo que remarcamos mucho que debemos amar a quien más lo necesita, al más pecador, a quien está en la situación más complicada, una situación de salud familiar, y que vale menos nuestra historia, nuestras emociones, nuestros sentires. Y se los digo como alguien que es bien people pleaser, que reconocer que importamos es por quienes somos y no por lo que hacemos o logramos. Pero también esto nos hace juzgarnos bien duro a nosotros y esto hace que juzguemos bien duro a los demás. Porque entre más nos fijamos en nuestros errores, más nos fijamos en los de los demás y más se envenena nuestra alma. Entre más orgullo hay dentro, más fácil es ver el orgullo afuera. Ubican esa gente que cree que todo el mundo es bueno y tiene buenas intenciones y uno le dice, no, es que te van a ver la cara. Usualmente es gente que sí tiene un gran corazón. Igual al revés. Si te es muy fácil ver los errores de los demás, si te es muy fácil pensar que van a actuar con venganza o con rencor, pues tal vez es porque tú también piensas así. El orgullo no se trata de que tú te alegres de que tienes algo, es que odias que alguien más lo tenga. Y la superioridad moral no es solo sentir que mereces más que tu roomie porque lavaste los trastes, es porque tú lavas los trastes para reclamarle a tu roomie que sí lo hiciste y te mereces más, ¿no? Es una competencia llevada como a un lado tóxico y que siempre quieres probar que puedes o tienes más. Y no hablo solo económicamente, no hablo solo de dinero, puede ser poder, puede ser conocimiento, puede ser hasta fe. Y algo que es como el antídoto para tanto orgullo es el agradecimiento. Hablar de la bondad, bien decir de los demás, y aunque nuestros mejores intentos y nuestros mejores pensamientos sean criticar y acusar a alguien. Y a veces no es por gusto ser agradecido, la verdad. Es justamente por ejercitar este músculo hasta que sea natural. Entre más gracias damos, más gracias recibimos. En ocasiones esperamos recibir algo grande, así un milagrote para decir, ay no, agradezco a la vida, agradezco a Dios. Pero justo hay un dicho que el que no es agradecido en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. De hecho, Lucas también lo menciona, un poquito al revés, que dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y hay una historia que a mí me impactó mucho de una persona que había perdido su trabajo, y él odiaba a esa persona que lo había reemplazado, ¿no? Pues obviamente estaba desempleado, estaba lleno de rencor y no paraba de quejarse, porque la queja muchas veces viene de creerse más merecedor que alguien más. Él creía que merecía más su trabajo o ese puesto que esta persona que se lo quitó, ¿no? Entonces sentía hasta odio, sentía mucho rencor y le imposibilitaba seguir con su vida. Todo el tiempo pensaba eso, todo el tiempo pensaba en vengarse, en conseguir otro trabajo, ahí mismo para arruinarle la vida. Y pues se dio cuenta que estaba mal, ¿no? Entonces le sugirieron esta solución de agradecer. Pero ¿cómo vas a agradecer por alguien que odias?
por alguien que le tienes tanto rencor, ¿no? El punto es que hizo caso y empezó a agradecer por la vida de esta persona que odiaba. Y su oración no era muy espléndida, su oración era insultándolo. Él decía como, agradezco la vida de este maldito que me quitó el trabajo. Y así, día con día agradecía su vida, y suena bien contradictorio. Pero poco a poco, tanto su lenguaje como su corazón fueron cambiando. Hasta que empezó a decir, agradezco la vida de este ser humano porque tal vez se merecía ese trabajo. Entonces, este es el último tiempo de preguntas que quiero que comenten estas preguntas. ¿En qué situación te has sentido frustrado por creer merecer algo que no obtuviste? ¿Tú podrías agradecer por una situación que te genera tanta frustración? ¿Crees que el hermano mayor sí entró a la fiesta o se quedó afuera? Tenemos 5 minutos. Pues no sé qué hablaron ustedes en sus grupitos, nosotros igual hablamos un poco de lo que les voy a contar, pero pues tal vez a ti también te ganaron un trabajo como en la historia, tal vez una beca que creías que merecías más. A mí me ha pasado en convocatorias que yo me creía merecedora y no gané, pero igual tal vez alguien sí actuó mal, estamos pensando buenas intenciones, ¿no? Pero tal vez alguien sí actuó mal y te perjudicó. Tal vez alguien no hizo la parte de su trabajo y reprobaste. Tal vez sientes que ya fuiste mucho a terapia o mucho a la iglesia. Y chance hay que preguntarse, o tú sientes que eres mejor que otros porque no han vivido este proceso, ¿no? De terapia o de tu encuentro con Jesús. Pero chance hay que preguntarse quién realmente está más lejos de lo que enseñó Jesús. A mí a veces me pasa con mi hermana. Tengo muchas ganas de decirle como, oye, no te pases con esto. Hazlo como lo hago yo, ¿no? No estás cortando la dona correctamente. Y a veces se me escapa el hermano mayor que hay dentro de mí. Y no lo digo como realmente por corrección fraterna o por amor a mi hermana o a la situación, sino lo hago por creerme superior a ella. Y a veces, muchas veces, la verdad, por no querer caer también en esto, me autoflagelo pensando cómo decir las cosas correctamente. Así que termino callándomelo y eso también va envenenando mi vida de rencor sin comunicarlo. Y como les decía, no se trata ni de sentirnos insuficientes ni de sentirnos superiores. Algo lindo para mí de esta parábola y de esta obra, como decía la última pregunta, es que no se sabe el final. No se sabe si el hermano mayor entró, se sentó con ellos, disfrutó de la fiesta. No se sabe si el papá pudo compartir el banquete con sus 2 hijos o si decidió quedarse en la sombra de la pintura. Dios tiene un banquete para cada uno de sus hijos, para cada historia, tanto para el que se fue como para el que está alejado por el rencor. Pero hace la invitación para que ambos puedan disfrutar de la alegría de la fiesta. La pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a dejar esa oscuridad y dejarte inundar por la luz del agradecimiento? ¿Quisieras disfrutar del banquete y la alegría de la fiesta al dar un paso adelante, dejar de ver luz o sombra y dejar de juzgar? Para mí, que la historia quede abierta deja claro que el amor del padre es independiente a lo que los hijos iban a decidir. Que el menor se fuera, que gastara todo, que el mayor estuviera lejos por el rencor. El papá tiene los brazos extendidos para ambos, para recibir a sus hijos. Y el amor de Dios también es así, incondicional. El amor y el agradecimiento son la luz que permite que vivas sin orgullo y permitiendo que tú también extiendas esa luz a otros, como el padre al hijo menor. Que extiendas esa alegría de un banquete al que tú estás invitado, independientemente del final o la decisión que tú decidas. Muchas gracias.